Bueno, pues yo lo que os quería comentar es que el hilo conductor es la bioética, los principios de la bioética, pero que aquí cada uno somos diferentes y que es una oportunidad que ser diferentes nos haga llegar a soluciones más inteligentes. No tenemos que tener miedo a las diferencias que puedan haber. Es más, en la estructura que voy a presentar, yo he hecho una estructura donde primero está el paciente, son casos de pacientes, luego pongo unos argumentos bioéticos que son reflexiones mías, no tienen por qué ser ajustadas, no tienen por qué ser exactas, son unas reflexiones que se basan en este trabajo, y luego siempre doy unas preguntas para el debate y una perspectiva diferente. Y esta perspectiva diferente la he escrito en el Congreso de primeros de mes de Ciudad del Cabo, el Congreso de la Federación Internacional de Farmacia. Y con todo esto lo que pretendo es aportar una argumentación para que luego podamos debatir entre todos. Ese es el objetivo del trabajo, ¿vale? Entonces, voy a empezar. Los principios de bioética. Como aquí hay compañeros farmacéuticos que como yo quizá no los tengan muy refrescados, pues los voy a decir. Hay 4 principios o deberes éticos en biomedicina a los cuales se ha llegado buscando juicio ponderados y coherencia. Los principios de la bioética deben entenderse como guías de carácter general, cuya aplicación concreta en los casos particulares debe atender a las circunstancias, en este caso de la profesión farmacéutica. Estas palabras no son mías, son de los autores del libro Principios de bioética, de ética biomédica, Beauchamp y Childress, 2 autores, y que se escribió la primera edición en el año 1979, después de la reunión de una Comisión Nacional de Bioética en Estados Unidos, que fue en 1978. En este libro, los principios o las conclusiones de esta comisión se reformularon para las ciencias de la salud. Y son justicia, dar a cada persona una participación igual, respeto a la autonomía, di la verdad, protege la confidencialidad de la información y obtén consentimiento, no maleficencia, no utilice a otro como medio para nuestros propios fines, y beneficencia, protege y defiende los derechos de otro. El pluralismo razonable exige argumentar sobre una base compartida, y esa base es la ética. Estas no son palabras mías, son palabras de Juan Carlos Siurana. La bioética cultural es capaz de articular un lenguaje común entre las culturas para afrontar nuevos desafíos éticos que plantean las ciencias relacionadas con la salud, y con la vida. También cito a Juan Carlos Siurana. Y para poner esto en la realidad de todos los días, este es un email que recibí el día 13 de una compañera farmacéutica de Qatar, que me dice: me gustó tu póster y estamos pensando igual. He presentado algo similar en un congreso de bioética que tenían en Qatar, que me invitó, pero yo digo, ¿cómo me voy a ir a Qatar después de aquí? Y me dice, ven el año que viene otra vez a Sudáfrica y así trabajaremos juntas. Entonces, lo que quiero decir es que la bioética es un hilo conductor que te une muchísimo. O sea, a todo el mundo puedes hablarle de esto, te entiende y inmediatamente su cabeza te comparte lo que él está haciendo o está pensando en este sentido. Y esto es algo maravilloso, que puedas hablar de este hilo conductor y poder llegar a soluciones diferentes. Esto es lo que vamos a hacer hoy, o intentar hacer hoy, lo vamos a conseguir. Y entonces esta es mi estructura, que como hemos dicho va del paciente, argumento bioético y las perspectivas del cambio. Aunque he dicho que la bioética para mí es algo del ser humano, sí que es cierto que lo he enfocado en casos prácticos, en casos que yo me encuentro día a día en la oficina de farmacia, en momentos donde la relación del paciente conmigo es muy importante porque yo puedo decidir hacer una cosa o hacer otra. En esos momentos es donde la ética está presente. Los casos que os presento son, por supuesto, casos reales y están seleccionados para que se puedan comentar cada uno con un principio bioético. Esto me ha costado bastante porque esto no es una ciencia como la matemática, todo tiene connotaciones, es decir, que en un caso podemos
también ver otros casos, otros principios, pero para un poco estructurar mi mente, cada paciente está enfocado a un principio. Y además les he puesto un título. El paciente invisible, el paciente culpable, si no hay dinero no hay medicinas y el paciente borroso. Los vamos a ver por eso. Este título es un título totalmente inventado y lo que quiere reflejar es la intuición que yo tuve cuando me enfrenté a ese caso y tuve que decidir. Vale. Vamos a empezar por el principio de la justicia. A cada persona una participación igual. Y os voy a presentar a Luisa. Luisa es una paciente de nuestra farmacia, tiene 79 años, es una persona inteligente, viuda de un médico, vive sola en un piso muy grande al lado de mi farmacia y ella viene a la farmacia a recoger sus medicinas, pero hace 6 meses que tiene un problema de memoria, que se le olvidan cosas. Vuelve a la farmacia, no sabe dónde se ha dejado las llaves, un día tuvimos un conflicto con un teléfono. Ella tiene 2 médicos, uno un médico privado y una médica de la Seguridad Social. Y los 2 médicos se llevan muy bien y se comunican entre ellos. Pero Luisa va a la suya. Ella sí, se lleva bien con todos, pero ella sigue queriendo vivir sola, no tiene hijos, tiene sobrinos, y ella afirma y reafirma que todo lo hace bien y todo se lo toma bien. Y ahora, una vez que hemos conocido a Luisa, voy a plantear la primera frase. En el momento en que la dispensación electrónica del tratamiento farmacológico del paciente no tiene en cuenta las dificultades de acceso al uso de su medicación, el paciente es invisible para el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Yo os planteo, profundizando en la sociodisponibilidad del medicamento. En la farmacia comunitaria actual española podemos argumentar la existencia de 2 conceptos, el concepto de disponibilidad física y el concepto de acceso funcional. Disponibilidad física, nosotros tenemos sanidad universal, medicamentos universales, para todo el mundo puede acceder. Pero, ¿funcionalmente pueden acceder todos? El acceso funcional debería estar contemplado en los pacientes más vulnerables por sus diferentes características físicas y conductuales, como en el caso de Luisa, que sus olvidos le impedirían acceder al uso correcto de su medicación. Este paciente es invisible para el sistema y fracasa con ello el concepto de justicia equitativa. Cuestiones que os planteo para el debate. ¿Hay realmente pacientes invisibles? ¿Es importante identificar los pacientes invisibles en la farmacia comunitaria? ¿Hasta qué punto necesitaría el farmacéutico entrenamiento para visualizar y hacer accesible la dispensación a estos pacientes? Esta es la reflexión que yo me planteo cuando Luisa viene a mi farmacia. ¿Y qué propondría yo? Pero no son mis soluciones, son las soluciones que propone mi colectivo. De las soluciones que propone mi colectivo, ¿qué propondría yo para este caso? Por ejemplo, sistemas de dispensación personalizados según las características del paciente. O, por ejemplo, permitir el acceso de la farmacia a los domicilios del paciente para asegurar la disponibilidad y accesibilidad al medicamento. Vamos a ver lo que proponen otros países. Manal es la chica que me escribió el email y ella presentó 2 pósters en el Congreso. Esta farmacéutica se llama Manal Al-Zaidan y trabaja en la Universidad de Hamad bin Khalifa, en Qatar. Esta farmacéutica estaba haciendo un estudio sobre el reparto a domicilio de medicinas con dispensadores personalizados a pacientes en 5 países: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos. Entonces, lo que ella me contaba es que este servicio comenzó con el COVID, pero lo han prolongado hasta ahora. Y el estudio que ella tenía no era tanto de cuántos pacientes ni el estudio de los pacientes. Ella hacía un estudio de cómo los pacientes comunicaban con la farmacia para pedir
que les llevasen las medicinas a casa. Entonces empleaban el WhatsApp, empleaban algunas plataformas del gobierno, otras de los colegios, empleaban diferentes. Lo que ella estudiaba era la accesibilidad al servicio y cómo era la comunicación del paciente con la farmacia. Entonces, esta chica es la que me escribe el email porque inmediatamente empezamos a hablar de la justicia social y de las diferentes connotaciones de la accesibilidad, lo que es coger el medicamento y lo que es usar el medicamento, y su solución era el reparto a domicilio y estaba trabajando en cuál sería la mejor forma de comunicar entre la farmacia y el paciente. Esto es una aportación de una persona externa. Y con esto terminamos la parte de la justicia. Como vamos a comentarlo luego, lo dejo aquí y pasamos al siguiente bloque. ¿Vale? ¿Os parece bien que pasemos? ¿Sí? Vale. Siguiente bloque. Ahora vamos a ver de la autonomía del paciente. La autonomía del paciente está muy de moda. Vicente Colombia, nuestro secretario, ha dicho antes que ha escuchado una noticia en la radio esta mañana que hablaba de la autonomía del paciente por problemas de religión, ¿no? de un testigo de Jehová que le habían puesto una transfusión. Pues el respeto a la autonomía, repasando, es di la verdad, protege la confidencialidad de la información y obtén el consentimiento, como en este caso del paciente de testigo de Jehová. Y para explicaros este principio y cómo lo vivo yo en la farmacia, os voy a presentar a dos de mis pacientes que se llaman José Luis y Agnes. Entonces, con estas personas me vi yo en un momento con un conflicto de autonomía. Mira, José Luis era atleta, ha participado en los Juegos Olímpicos, tiene una medalla de bronce y al final de su vida tuvo un gimnasio y al final estaba en Benidorm y era vigilante de piscina. Y entonces allí en ese hotel de Benidorm fue un grupo francés que estaba Agnes allí y se enamoraron. Ellos tenían 60 años, se enamoraron, se casaron y ahora es una pareja que vive entre Benidorm, Valencia y París. ¿Vale? Entonces, ya de por sí es una pareja especial porque digamos que su grado de manejo de redes y su grado de información es diferente a lo mejor mi paciente medio. Ellos se manejan mejor pues, con medicinas de París, medicinas de aquí, pueden acceder mejor a Google, leen muchas cosas. ¿Y qué pasó? Pues a este paciente le pasó que con el tema del Eliquis, ahora que se ha dejado de financiar porque han salido unos genéricos que rebajan el precio casi a la mitad, el Apivaxan, pues le cambiaron el Eliquis por el Apivaxan y no se lo quería llevar. No se lo quería llevar porque quería el Eliquis, quería la marca, no se fiaba, porque él había leído que los genéricos y no se lo quería dar. Y ella le reforzaba. Porque le reforzaba diciendo que ella le habían dado medicamentos que le habían sentado mal y que habían cosas que sentaban mal y que tenía miedo porque era un paciente cardíaco y tal. Y además José Luis es que hace deporte y también tiene algunos conflictos con la posología, es que no me lo puedo tomar. Conclusión, ellos obtenían una información para sus decisiones muy importante de las redes y estaban hechos un lío, les perjudicaba porque no sabían lo que hacer. Entonces, una vez que hemos conocido este caso, yo ahora planteo esta reflexión. ¿El paciente es culpable de su fracaso terapéutico cuando no es adherente o no es cumplidor a las órdenes médicas? Nosotros en nuestro colectivo clasificamos a los pacientes como incumplidores. Este paciente es incumplidor, es no adherente. Esa palabra la tenemos en nuestras guías. Esto de tú tienes la culpa, porque como no cumples, te va a pasar lo que te va a pasar y es que te vas a enfermar o no vas a mejorar, es algo que lo tenemos un poco en segundo plano, pero que es algo que pensamos cuando clasificamos al paciente como no adherente o como no cumplidor. Sin embargo, una actuación farmacéutica dirigida para cumplir la prescripción, esto es lo mismo que he dicho, una actuación farmacéutica dirigida para cumplir una prescripción, aún con el consentimiento informado explícito firmado por el paciente, podría vulnerar el principio de autonomía si no va acompañado de una estrategia de adherencia al tratamiento basado en el empoderamiento del paciente para construir capacidades, disminuir miedos y respetar el derecho a tomar sus propias decisiones respecto al tratamiento de su enfermedad. En el caso de nuestros pacientes, José Luis y Agnes, el empoderamiento lo obtienen de Internet, lo que aún les causa mayor desconcierto.
¿Contribuye el farmacéutico comunitario desde su posición a defender la autonomía del paciente o bien solo se dedica a dispensar las órdenes médicas? ¿De quién es realmente la culpa del incumplimiento de las terapias farmacológicas? Propuestas. El farmacéutico podría compartir con el médico indicadores de eficacia de tratamiento y farmacovigilancia con el objetivo de analizar las necesidades del paciente para mejorar la gestión de su medicación. El farmacéutico, ante diferentes condiciones de complejidad del paciente, podría intervenir empoderando al paciente en la gestión de su medicación. ¿Qué pasa o qué te dicen otras compañeras cuando les planteas este problema? ¿Cómo lo hacen en sus países? Pues os voy a presentar ahora a una farmacéutica de Estados Unidos. Esta farmacéutica se llama Magali Rodríguez y trabaja en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Y es decana asociada y profesora de Pharmapreneurship. Yo eso no lo había oído en la vida. Pharmapreneurship. Y es un emprendedor en farmacia. Entonces ella lo que hace es coger nuevas tecnologías, aplicarlas a la farmacia comunitaria y desarrollar nuevos sistemas de conexión con el paciente. Entonces ella presentó un trabajo muy chulo, porque lo que hacía era con los teléfonos móviles de Apple, se enchufaban, se conectaban como un medidor para medir la saturación de oxígeno y luego le mandaban a ella, monitorizaban su tensión arterial y eso se lo mandaban todos los días y entonces los farmacéuticos que trabajan en la universidad lo que hacían eran unas curvas para ver la eficacia del tratamiento y cuando había que cambiar entonces se lo explicaban al paciente y el mismo paciente se hacía el cambio. Lo que hacían era empoderar al paciente para que con unos valores objetivos él mismo pudiese cambiar. Entonces ella me llamó muchísimo la atención porque además es que cuando la conocí me dijo, mira, esta es mi tarjeta digital. Y yo dije, no, una foto con el móvil. Y la ponías en el móvil e inmediatamente se te ponía el contacto en tu agenda, se abría su currículum. O sea, y además estaba conectado el mío con el suyo. Y yo digo, pero qué moderno es esto, ¿no? O sea, era una persona que estaba a la última en tecnología y que lo estaba aplicando para empoderar al paciente. Entonces, esto es lo que están trabajando en otros lugares en este sentido, en la autonomía del paciente, ¿no? Yo es que lo vi tan súper interesante y digo, Magali, te tengo que escribir y me iré contigo una semana a que me lo enseñes todo. Y aquí acaba las reflexiones sobre la autonomía del paciente. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente, que es la no maleficencia. Esto es algo cuando se lee parece que vas a hacer algo malo, te da así como un poco de miedo. No utilice a otro como medio para nuestros propios fines. ¿Vale? Y aquí os voy a presentar a Eloína. Aquí he puesto dos ejemplos, pero solo voy a presentar uno. Eloína es una usuaria de Trulicity. El Trulicity es un GLP-1, es un principio que se emplea para la diabetes y también son estos fármacos que están en los medios de comunicación hace unos meses para la obesidad. ¿Vale? Tenemos ahora en España y en todos los países del mundo una falta de suministro, hay escasez, entonces no les llega a todos los pacientes. Eloína toma Trulicity 1,5, este quizá es uno de los más accesibles, pero ella ha estado meses sin su tratamiento. Es una persona mayor, ha estado meses sin tratamiento. Entonces, la reflexión que planteo es, si no hay dinero no hay medicinas. A nosotros, los farmacéuticos comunitarios, se nos paga más por dispensar más y no por dispensar mejor. Vamos a profundizar un poco. La relevancia de la función del farmacéutico en mejorar la eficiencia del sistema sanitario y la salud pública viene descrita en la función 3 de los servicios asistenciales farmacéuticos de la Federación Internacional y de la OMS. Según el principio ético de la no maleficencia, el farmacéutico como sanitario está obligado a no hacer daño en su práctica profesional. La no maleficencia se traduciría, en este caso que planteo, en no desviar dispensaciones de GLP-1 para la obesidad, sino que dejarlos para su prescripción autorizada, que es la diabetes, y con ello no agravar el desabastecimiento para diabéticos como Eloína. Cuestiones para el debate.
Si nos pagan más por dispensar más y no por dispensar mejor, ¿puede la remuneración actual de la farmacia comunitaria empujar a una dispensación no ética? Propuestas. Transparencia en las distribuciones en el reparto de medicinas con desabastecimiento o escasez. Revisión de políticas respecto a copagos y libre elección de marca. Y remuneración de la dispensación por criterios de calidad, especialmente en pacientes complejos y mayores, pluripatológicos, polifarmacia, problemas físicos, problemas mentales, problemas sensoriales, síndrome geriátrico y baja atención en el entorno familiar. ¿Cómo abordan este problema en otros países? Estas son dos farmacéuticas de Finlandia, que me intentaron convencer que el país más feliz de Europa era Finlandia. Y yo, claro, eran 2 contra 1, pero creo que las convencí de venir este invierno a Mallorca. Pero ellas dijeron que tenían un montón de cosas que eran buenas en Finlandia, eran los más felices, tenían mejor las condiciones laborales, y entre ellas, cosas que tenían mejor el sistema de receta electrónica. Lo tenían mejor que nosotros. Ellas presentaron un póster que no tenía que ver con esto. Su póster era de cuánto tiempo tardaban el gobierno finlandés en pagar al paciente oncológico, porque allí no es como aquí, que tú vas al hospital, tienes un tratamiento oncológico, te lo dan en el hospital inmediatamente. Allí el dinero va al paciente y el paciente tenía que esperar a que le autorizasen y le pagasen ese dinero para ponerse el tratamiento. Con eso estaban peor que nosotros, pero en receta electrónica estaban mucho mejor. Entonces ella me dijo que no podía comprender cómo teníamos ese problema en España, porque allí, es que os quiero decir los nombres de las farmacéuticas, a ver si se me abre el iPad, se me ha cerrado. Se llamaban Kari Heini y Katy Sarnola. Kari es la de la izquierda, Katy la de la derecha. Ellos tenían conectado la receta electrónica. La primera cosa diferente aquí es que tenían conectado los médicos privados y los médicos públicos. Con lo cual, en la historia clínica se veían ambas intervenciones. Eso ya es un avance grandísimo, porque la persona que entra en la historia puede ver las diferentes perspectivas de los diferentes médicos. Y lo segundo es que ya hacía más de 10 años que los farmacéuticos autorizados de farmacia comunitaria, podían ver, pero no la historia farmacológica, sino toda la historia del paciente. Con lo cual, el gobierno, cuando sacaba al mercado las unidades de GLP-1, lo asignaba a los pacientes diabéticos exactamente, y no podían haber dispensaciones o derivaciones para pacientes con obesidad. Entonces ese problema lo tenían solucionado, pero realmente el acceso a la historia clínica y sobre todo que estén conectados los sistemas público y privado es un avance grandísimo a la hora de tener eficacia y a la hora de hacer las cosas correctamente en nuestros trabajos. Y con esto dejamos las finlandesas y pasamos al último. Muy bien, pasamos al último principio, que es el principio de la beneficencia. Protege y defiende los derechos del otro. Y aquí voy a tratar a un paciente que yo lo he llamado el paciente borroso. Y os presento a Sinforiano. Sinforiano es uno de los pacientes que más quiero en la farmacia. Lo primero que tiene Sinforiano es que está sordo. Entonces, la conversación con él está bien, porque digas lo que digas, a él lo que le importa es la afectividad. Entonces, no pasa nada en otro nivel comunicativo. A él lo que le gusta es que se le tome la atención, que se le haga caso, que se siente un ratito y ya con eso está feliz. Pero es que Sinforiano ha tenido un problema durante este último año, y es que tiene una cita con traumatología en el Hospital General y no ha podido acceder a la cita porque no se aclara. O sea, no sabe, lo primero no sabe muy bien si la cita es para que le hagan una prueba, una radiografía o una prueba, una resonancia, no lo sabe, y tampoco o si es para el traumatólogo. Su hija tampoco se aclara. El centro de salud, la enfermera no lo tiene claro y el médico le dice que es preferente, pero no le dice nada más. Y cuando lo llaman por teléfono, como está sordo, tampoco coge toda la información. Con lo cual, es un paciente sumamente vulnerable, que está fuera del sistema. Este señor lo que hace es que cada 15 días va a urgencias y le pinchan un corticoide y con eso puede andar. Cuando se le pase el efecto, vuelve a ir.
¿vale? Y esperar. Entonces, la reflexión que hago con este tipo de pacientes. El paciente está borroso y defino paciente borroso cuando lo utilizamos para obtener posicionamientos o competencias profesionales y dejamos en segundo plano su asistencia y curación. ¿Y por qué reflexiono yo esto? En la función 4 de la Federación Internacional y de la OMS incluye mejorar el desempeño profesional en colaboración con otros profesionales de la salud. Y yo digo, trabajar en equipo dentro del sistema sanitario nunca debe ser considerado como una amenaza a nuestra profesionalidad, sino como una posibilidad de dar eficacia en el desempeño en beneficio del paciente. ¿El caso de Sinforiano es frecuente en nuestras farmacias? ¿La afirmación la competencia entre las profesiones deja al paciente borroso en segundo plano es correcta? ¿Habría beneficio para nuestros pacientes si accediésemos a su historia clínica? ¿Habría beneficio para nuestros pacientes si pudiésemos hacer una gestión compartida con el médico de su tratamiento? Con esto digo, ¿tendría beneficio Sinforiano si yo pudiese ver su historia y dónde tiene las citas? ¿Y no tener que mandarlo a SAIP, a él o a su hija, del hospital clínico? Eso es lo que yo me planteo. Y las propuestas, la creación de la especialidad de farmacia comunitaria, el acceso autorizado a la historia clínica del paciente y un cambio de paradigma hacia un practicum compartido entre las especialidades y la posibilidad de un acceso multiprofesional a determinados puestos asistenciales. Y mira, esta afirmación la estuve comentando con esta farmacéutica, con dos farmacéuticas. Con la que la estuve comentando más no tengo fotos. Es una farmacéutica era india, de origen indio, pero trabajaba en la Universidad de Bath en Reino Unido. Se llamaba Adrusha Ramsunder, ¿vale? Y la comenté con ella porque ella estaba trabajando en genómica, en farmacogenómica, y presentó un póster sobre enfermos mentales y cómo el saber su mapa genético podría ayudar a acertar el tratamiento mental la primera vez, o sea, al principio, con lo cual se ahorraría el enfermo mental pues muchos cambios de tratamiento y mejoraría la eficacia, mejoraría de forma mucho más eficaz. Pero es que anteriormente había habido una ponencia de una farmacéutica española, la secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Murcia, María Jesús Rodríguez Arcas, que también es especialista en farmacogenómica. ¿Vale? Ella había hecho una presentación de farmacogenómica aplicada a enfermos con hiperlipidemia, con colesterol y triglicéridos. Pero las preguntas que más se repitieron cuando terminó la sesión de María Jesús es ¿quién tiene que hacer esto? ¿Lo tiene que hacer el farmacéutico? ¿Lo tiene que hacer el médico? ¿Lo tiene que hacer el enfermero? Y Adrusha me dio la solución, ella tenía ya la solución. Ella decía, yo soy profesora de farmacología en la universidad. Dice, yo doy farma igual a médicos, a fisios, que a enfermeras, que a farmacéuticos. Dice, y aquí en Inglaterra pueden prescribir fisios, enfermeras, médicos, farmacéuticos. Me decía ella, las profesiones vienen de un origen común. Entonces, cuando se va desarrollando el árbol, nos vamos especializando, pero siempre tenemos intersecciones. Dice, el competir entre nosotros es un error, es una pérdida de eficacia, cuando el colaborar entre nosotros lo hacemos en beneficio para el paciente. Entonces, el paciente borroso tiene esa intención, en decir que competimos por un espacio profesional y utilizamos al paciente, pero lo dejamos en segundo término, porque nuestro primer objetivo somos nosotros. Y esta es la última y la final, ¿vale?, de mi presentación. Con ello he abierto 4 líneas de debate que lo vamos a hacer, si os parece bien, ahora luego. Y ya termino otra vez con gracias a mi familia, que tengo ahí a mis hijos y a mi marido, y a mi madre, te quiero mamá, a mi farmacia, que mi familia y mi farmacia me dejan tiempo para hacer estas cosas, estas y otras muchas cosas. Y ahora le quiero dar las gracias especialmente a una persona que se llama Esperanza Soler. Esperanza, ella es la que realmente ha sido el artífice de que los farmacéuticos estemos presentes aquí. Esperanza también es una paciente de mi farmacia, ya viven en la calle de detrás.
y con Esperanza pues nos conocimos porque empezamos a hacer cosas por el barrio, ¿no? Fuimos a su iglesia, a Misión Urbana, y ahí hacíamos un curso para chicas del barrio. Nosotros estamos en la Avenida del Oeste, tenemos un barrio muy heterogéneo, para chicas que querían aprender a cuidar a mayores, ¿no? Y ahí nos metimos los sábados a hacer un curso. Luego conocí a su marido, que es un encanto de persona. Ellos son buenos por naturaleza y se dedican a ayudar a mejorar el mundo, ¿no?